Bueno, buenas tardes. Hoy tendremos lugar a la conferencia del doctor Eduardo Tizano, Terapias avanzadas en enfermedades genéticas, el ejemplo de la atrofia muscular espinal. El doctor es muy reconocido tanto a nivel nacional, él es argentino, pero todo su trabajo más importante lo ha realizado en España, en Barcelona, y es también reconocido en su país, en el cual ha desarrollado todo su trabajo, y a nivel internacional. Es director del área genética clínica y molecular del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Es el director también del área de investigación, en el cual se ha dedicado no solamente a la patología a la cual nos va a presentar hoy, la atrofia muscular espinal, sino a muchas enfermedades raras, como rasopatía, síndrome de Marfan, también la fibrosis quística. Tiene una producción científica muy importante, es muy prolífera, es un excelente profesional, muy destacado, es muy colaborador, ya ha estado en la reunión en el año 2019, tuvimos el honor de contar con su presencia, en ese momento fue presencial el Congreso en Mendoza, también latinoamericano de genética, lo cual fue muy exitosa toda su presentación y elogiado por el público, por lo cual se lo quiero decir ahora, aunque ya se lo había dicho en otro momento, pero fue exitosa su presentación. Y ahora lo hace de manera virtual, ha colaborado, entonces nos ha dado este gusto de poder escucharlo nuevamente. Y a él entonces, aparte de toda su característica a nivel de excelencia profesional, es una excelente persona. No quiero avanzar, porque la verdad que habría que decir muchísimas cosas del doctor Eduardo Tizano, pero creo que lo mejor va a ser que lo escuchemos nuevamente a él, que nos hagamos ese privilegio. Te doy la palabra, Eduardo. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por tu presentación tan cálida y que siempre extrañamos desde luego la posibilidad de poder vernos presencialmente. En este caso hubiera sido una reunión presencial en la hermosa Chile, donde realmente en los congresos y las reuniones que yo he disfrutado mucho también. Y bueno, aquí estoy tratando de comentarles una especie de revolución, entre comillas, que ha habido en una de las enfermedades genéticas autosómicas recesivas más frecuentes. Dentro de las raras es una de las más frecuentes, que es la atrofia muscular espinal. Y lo digo porque aquí la genética ha tenido un papel preponderante en lo que es el desarrollo de las posibilidades terapéuticas. Y fundamentalmente, cuando pongo en el título el ejemplo de la atrofia muscular espinal, es una manera de que debemos todos aquellos que profundicen o que trabajen en enfermedades genéticas y que estén buscando más aspectos para poder realizar o llegar a una terapia verdaderamente que sea efectiva, porque la gran mayoría de familias y pacientes dicen, bueno, ya saben la causa genética, pero no podemos hacer nada. Esto era la verdad en la atrofia muscular espinal hasta hace unos años, y ahora se los voy a comentar con todo gusto para esta reunión. Así que voy pasando, a ver si no me equivoco, voy pasando mis contenidos de interés, mis conflictos de interés que siempre tengo que poner en este caso, y luego hablando de la charla. Básicamente es una charla única, dividida en dos partes en las cuales yo les pongo un poco cuáles son la introducción a la enfermedad, las generalidades, el diagnóstico clínico, clasificación, cómo es el diagnóstico genético, la correlación genotipo-fenotipo. Y luego en la segunda parte hablaremos un poco de los mecanismos de acción de las terapias desarrolladas, qué terapias hay aprobadas y en investigación, cuáles son los fenotipos emergentes y qué escenarios hay de tratamiento. Vamos a empezar con la primera parte, y para aquellos que no estén más familiarizados, le digo que la atrofia muscular espinal es una enfermedad de neurona motora donde hay pérdida y degeneración de las neuronas motoras del asta anterior, de la médula espinal y del bulbo, y que realmente lo que cursa es estas neuronas motoras que están aquí, no son capaces de inervar el músculo y se produce la denervación y la debilidad muscular, que es la manifestación principal. A la derecha tienen una imagen donde se ve cómo es a nivel de recién nacidos, cómo es una neurona motora, digámosle, normal, aquí, tanto en el aspecto fetal como en el aspecto recién nacidos. Esto es cómo es la apariencia de un músculo normal.
Y aquí vemos cómo se ven en el periodo fetal las neuronas motoras de atrofia muscular espinal, afectadas por la atrofia muscular espinal. Aquí vemos cómo ya han perdido inclusive la punta dendrítica y se hacen redondeadas con una continuación de la cromatolisis, de la pérdida del núcleo que habíamos visto en el periodo fetal. Y aquí lo que da nombre a la enfermedad, vemos una mezcla de fibras que mantienen su tamaño y luego que hay fibras totalmente atróficas, como vemos aquí a todo lo largo del músculo. Así que esto es un poco a modo de presentación y ver qué es lo que pasó con esta enfermedad. Durante muchos años esta enfermedad se basaba fundamentalmente en la descripción clínica, como vemos a la izquierda, Werner y Homagen fueron los primeros que la describieron, luego 100 años después, Kugel y Belander han sido los neurólogos que trataban de lograr una especie de clasificación clínica que pudiera orientar un poco a los neurólogos y a los clínicos que veían a los pacientes, pero el punto bisagra fue en 1995 cuando el grupo de París de Judith Melki identificó el gen responsable de la enfermedad, que lo llamó SMN por Survival Motor Neuron. Y a partir de allí comenzó una etapa de investigación que en pocos años logró algo muy importante, ya que no existían modelos animales naturales de la enfermedad, que fue desarrollar un modelo animal donde se pudiera hacer terapia translacional y poder estudiar un poquito mejor la posibilidad de ensayos clínicos. Y esto no tardó en venir. Imaginen que 10 años después ya se iniciaron los programas de investigación clínica en los pacientes. Y con tanto suceso que 5 años más tarde se aprobó la primera terapia, que es un oligonucleótido antisentido, que es el nusinersen, que actúa sobre uno de los genes de la atrofia muscular espinal, como voy a explicar ahora. Y posteriormente también se desarrolló la terapia génica. La terapia génica utilizando un vector adeno-associated virus, en 2019 fue aprobada. Y inclusive las investigaciones dieron para encontrar terapias orales, como en este caso el risdiplam, que es otra de las medicaciones recientemente aprobada y que tendría un efecto también modulador sobre uno de los genes del SMN2. Todo esto lo iremos explicando y pensando que hay más todavía cosas por venir porque la investigación no ha terminado, sino que realmente ha empezado. Para volver a explicar también el entusiasmo que ha producido el aspecto de la atrofia muscular espinal, les voy a decir que yo arbitrariamente he dividido un poco las etapas de investigación de la atrofia muscular espinal en la etapa clínica, como vemos aquí, la etapa genética, que después de la descripción del gen, la etapa de investigación translacional, que es cuando ya teníamos los modelos animales, y lo que daríamos en llamar la etapa terapéutica. La etapa terapéutica ha sido tan exitosa que observen que de las pocas publicaciones que había sobre atrofia muscular espinal y cómo fue incrementándose a lo largo de los años, en 2019 hubo 549 publicaciones, en 2020 704 y en lo que llevamos de 2021 ya llegamos 539. Quiere decir que posiblemente lleguemos al final del año aproximadamente con el mismo número de publicaciones que en 2020. Lo que implica que realmente es una enfermedad que está causando mucho interés por todos los aspectos, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista terapéutico. La enfermedad y cómo la experimentan los pacientes, dijimos que al haber denervación, como se ataca la neurona motora, el músculo no recibe la información, la manifestación más importante es la debilidad muscular. Pero los pacientes experimentan manifestaciones relacionadas con las complicaciones de esa debilidad. Entre ellos está el compromiso respiratorio, los problemas de nutrición, deformidades y la habilidad funcional que está limitada. Observen este video que yo les muestro, donde hay un bebé afectado de atrofia muscular espinal. Aparece la debilidad en las primeras semanas de vida, donde se ve que es un niño muy débil, muy hipotónico, donde se ve que prácticamente no sostiene la cabeza, respira con una cierta dificultad, tiene un llanto débil y
desde el punto de vista motor, que nosotros esperamos que en la evolución los bebés habitualmente van incorporando pautas motoras. Primero sostienen la cabeza, luego se sientan, posteriormente se ponen de pie y finalmente empiezan a caminar. Y basados en eso, en la atrofia muscular espinal, cuando una forma aparece en las primeras semanas de vida, el bebé es tan débil que prácticamente no tiene ni control de la cabeza y jamás se puede sentar. Y si nosotros no hacemos ningún tipo de actitud terapéutica o no tenemos, por ejemplo, dándole respiración asistida o ventilación mecánica invasiva para poder ayudarlo a respirar, estos pacientes vemos que de 100 que nacen a los 2 años, prácticamente más del 90% han fallecido por problemas respiratorios. Quiere decir que es una enfermedad bastante cruel para las familias, bastante cruel para los médicos, porque son niños que no tienen problemas de desarrollo intelectual. Vean la actitud vívida de esta cara del bebito con sus ojos tratando de estar en el ambiente, pero sin embargo su cuerpo no le ayuda realmente a resolver su problema. Y yo les comentaba, esta es la forma típica que se ve como tipo 1 o forma de Wernicke-Hoffmann, que aparece antes de los 6 meses de edad. Luego hay una forma que es mucho más grave, que es congénita, que aparece ya al nacimiento. Ni siquiera hay pocas semanas para la espera de las manifestaciones de la enfermedad. Son mucho menos frecuentes que las formas tipo 1, que son las formas más frecuentes. Y luego hay unas formas intermedias que aparecen después de los 6 meses. Y a los 6 meses, como ya se han podido sentar, al aparecer la enfermedad, no pueden ser capaces de ponerse de pie. Y estos pacientes están toda la vida confinados a silla de ruedas. Y luego hay formas menos graves, donde el paciente es capaz de caminar, pero pierde esta capacidad de deambular a lo largo de los años. Y una forma adulta. En todos casos, la gravedad va de mayor a menor y en todos casos la alteración del gen es la misma. El gen es el gen determinante, que yo lo llamo Survival Motor Neuron 1. Bueno, yo le digo Survival Motor Neuron 1, pero es el determinante. Y hay otro modificador que es el SMN2, y yo siempre hago la comparación que el SMN1 es como un coche potente que puede llegar a producir la cantidad necesaria de proteína para poder realizar los movimientos, y el gen modificador SMN2 que es capaz de producir algo de proteína, pero en cantidad insuficiente. ¿Cuáles las características de por qué digo yo que son dos genes? Primero, porque todos los pacientes tienen ausencia bialélica de las copias del SMN1. Es decir, le faltan las dos copias del SMN1, también puede haber mutaciones puntuales, pero en la gran mayoría de ellos los pacientes tienen ausencia del SMN1. Y los pacientes tienen todos copias del gen modificador SMN2, que yo le diría que es un gen prácticamente suplente, por así decirlo, o un gen muleto, para aquellos que les guste la Fórmula 1, donde tenemos el SMN2 con 2 copias, 3 copias o 4 copias de acuerdo con los pacientes. Y desde el punto de vista de los genotipos, en la población general vemos que si estudiamos a la gente de la población general, tendrá dos copias de SMN1, 2 copias de SMN2 heredadas de nuestros padres. Existe también una prevalencia de un 5 al 10% de personas que no tienen el SMN2. Son genes que se parecen mucho, entonces están sometidos a una recombinación homóloga y es muy fácil que aparezca la delesión, es decir, que se pierdan por estas recombinaciones algunos de los genes. Y entonces, teniendo la presencia del SMN1 es suficiente como para poder vivir sin tener ningún problema. ¿Qué pasa en la atrofia muscular espinal? En la atrofia muscular espinal, si siguen el aspecto de aquí, tenemos a los pacientes que uno de cada 6.000 o uno de cada 10.000 recién nacidos aparece con ausencia del SMN1 y las dos copias del SMN2. Y en el aspecto de los portadores, es decir, los padres de estos pacientes, un 97% aproximadamente son lo que llamamos portadores 1-0, con una copia del SMN1 y 0 copias en el otro alelo, que es el que va a ser cuando haya la unión biológica con otro portador que puede dar la atrofia muscular espinal. Y un 3% son pacientes que llaman 2-0 porque tienen 2 copias del SMN1 en el mismo cromosoma, están en cis, y por lo tanto el test genético para determinar si son portadores
nos puede dar un falso negativo, porque no hay diferencia en el test genético entre estos portadores 2.0 y estos individuos de la población general. Sin embargo, cuando aparece una copia así, estamos hablando de una confirmación de portador. Otra cosa interesante es que no hay ningún individuo que se haya descrito que tenga ausencia del SMN1 y ausencia del SMN2, lo que implica que al menos la poca proteína que puede producir el SMN2, como vamos a ver ahora, es suficiente como para que los pacientes puedan vivir, pero insuficiente para que puedan evitar la enfermedad. Y además explicar que sin proteína SMN, es decir, sin ninguna cantidad de proteína SMN, como sería el caso cuando hubiera una lesión tanto del SMN1 como del SMN2, no se puede vivir. Es una proteína esencial para la mayoría de las células, aunque las neuronas motoras de la médula espinal son las más sensibles a su ausencia. La diferencia entre el SMN1 y el SMN2 es por qué es poco potente el SMN2 y por qué es más potente el SMN1. En realidad es casi un capricho genético. En el exón 7 del gen SMN1, cuando vamos leyendo los tripletes aparece un TTC, una C en esta posición, y en el SMN2, en la posición 840, aquí aparece una T. Es decir, este cambio entre C y T hace que el TTC y el TTT todos codifican para el mismo aminoácido, fenilalanina. Sin embargo, esto hace que el exón 7 sea proclive a ser reconocido por las proteínas del splicing y todos los factores de splicing, y el gen SMN2 con el TTT esconde un poco este exón 7 y hace que una gran parte de los transcritos que se producen a través del SMN2 le falte el exón 7, por eso se llama CSBN delta 7, y entonces la proteína que producen es una proteína que es muy poco funcional. En cambio, a partir del SMN1, el 100% prácticamente de los transcritos tienen proteína SMN. Un porcentaje mínimo de los transcritos a partir del SMN2, sobre todo cuando no tienen el SMN1, la célula trata de producir algún transcrito más completo. Pero sin embargo, la cantidad es poco probable. Es como si exigiéramos en ruta la diferencia entre el coche potente y el coche menos potente. Y esto es un esquema para decir que la presencia de la C en el exón 7 del SMN1 hace que se incluya el exón 7 y que se haga una proteína completa, y que esta proteína completa que se une a otra proteína SMN y hace un complejo que es estable y que produce su función fundamentalmente en la neurona motora. Y lo que pasa en el gen SMN2 es que la presencia de la T hace que ocurra este error en el splicing y el exón 7 no se incluye, y entonces la proteína que se hace es rápidamente degradada. Esto es como se ve en la vida real. Si tomamos RNA y proteína de una médula espinal, vemos la diferencia cuando en la médula espinal hay presencia del SMN1. Fíjense que la gran cantidad de transcrito que se produce es completo con la presencia del exón 7, y hay en las pacientes con atrofia muscular espinal ya hay una distribución diferente de acuerdo a la presencia de RNA completo o RNA incompleto. Y luego si vamos al Western blot, donde se puede ver con un anticuerpo la presencia de la proteína SMN, vemos que la cantidad de proteína SMN que está presente en la médula espinal de un individuo que no tiene atrofia muscular espinal es mucho mayor que la que tiene un individuo con atrofia muscular espinal. Y aquí partimos del concepto que no es que el gen SMN1 falta, pero la proteína está presente. Lo que ocurre es que está presente en una cantidad inferior a la que realmente sería esperable para evitar la enfermedad. Desde el punto de vista genético, para el diagnóstico, el 95% de los casos tienen una ausencia del SMN1, cosa que se puede detectar relativamente de manera accesible con un test genético, lo que implica que es muy fácil detectar a la gran mayoría de los pacientes con este test genético. Ahora bien, hay un 5% que de alguna manera cuando uno hace un test, por ejemplo, cuantitativo, como en este caso el MLPA, vemos que hay ausencia. Cuando hay ausencia del gen SMN1 se ve de esta manera, es decir, 0 copias del SMN1, y a veces en un paciente sospechamos
que tiene atrofia muscular espinal, pero nos da que hay presencia de al menos una copia del SMN1, y observamos aquí que hay una copia. En este caso lo que tenemos que hacer es una secuenciación completa del otro alelo para ver que realmente aparezca alguna mutación puntual. Y esto es lo que ocurre, aproximadamente un 4 o 5% de estos casos tienen una mutación puntual en el otro alelo. Y si tenemos un caso con 2 copias del SMN1, pero pensamos que se trata de una atrofia muscular espinal, podemos empezar a secuenciar los genes SMN1 en el caso que consideremos que haya, por ejemplo, cosanguinidad en la pareja, lo que implica que podrían llevar algún tipo de mutación puntual rara que en homocigosis pudiera estar manifestando la enfermedad. 2 palabras sobre el SMN2, porque el SMN2, si bien en un principio parecía un gen complementario y todo, ha tomado muchísimo protagonismo a partir de las dianas terapéuticas. Todos los pacientes tienen SMN2, por lo tanto es una diana terapéutica muy asequible porque no tenemos que transferir absolutamente nada. Y cuanto más copias de SMN2 tenemos, tenemos más proteína SMN. Observen que los pacientes con la AME congénita, que yo les explicaba, tipo 0, tienen habitualmente una copia de SMN2. Los pacientes con la forma tipo 1 tienen 2 copias de SMN2. Los pacientes que se sientan pero que no caminan tienen 3 copias y habitualmente los pacientes que caminan suelen tener 4 copias. Lo que implica que la cantidad de proteína que van produciendo va en relación con el fenotipo. Esto es verdad prácticamente en la gran mayoría de los casos, aunque vemos aquí, por ejemplo, un estudio nuestro que hemos hecho con 625 pacientes, donde la mayoría de casos tipo 1 tienen 2 copias, pero también hay pacientes con AME tipo 1 que pueden tener 3 copias y que estos SMN2 probablemente no sean equivalentes y alguno de ellos por ahí no funcione tan bien como correspondería. Y por otro lado, vemos que hay algunos pacientes con las formas tipo 2 o tipo 3 que tienen 2 copias de SMN2. En este caso, lo que ocurre es que hay algún tipo de modificación en el SMN2 que hace que el exón 7 pueda incluirse mejor. Este es un estudio de, digámosle, un metaanálisis de toda la literatura, donde se ve que esto mismo que habíamos visto nosotros en nuestros pacientes también es posible encontrarlo en la población universal. Y sabemos que entonces el número de copias es un buen predictor del fenotipo de la atrofia muscular espinal, aunque no es un predictor perfecto. Y les quería explicar de estas variantes que puede haber. Hay una variante, por ejemplo, en el gen SMN2, que está presente solo en el gen SMN2, en una posición en la 859, donde la presencia de un cambio de un G por una C hace que realmente el gen SMN2 empiece a incorporar mayor cantidad de exón 7 y por lo tanto produce mayor proteína completa. Tanto es así que un individuo que es con 2 copias de SMN2 sin estas variantes será un típico paciente tipo 1 como aquel que les mostré en el video del inicio. Pero si una de sus alelos, SMN2, tiene la variante, este paciente no desarrollará una AME tipo 1, sino que desarrollará una AME tipo 2. En un paciente menos grave se podrá sentar, aunque no podrá llegar a caminar independientemente. Y lo que es realmente interesante es que cuando esta variante está presente en las 2 copias, el paciente es capaz de caminar. Por lo tanto, tenemos una serie de factores que son importantes tener en cuenta. No solamente el número de copias, sino que puede haber variantes que nos puedan ayudar a estudiar mejor las características de estos SMN2 para entender mejor esta correlación genotipo-fenotipo. Y para terminar de alguna manera esta primera parte relacionada con la genética, les comento que todos los pacientes pueden tener ausencia o variantes del gen SMN1 y que hay fenotipos, como vemos aquí, 0, 1, 2, 3, 4, hasta MM, que quiere decir manifestaciones mínimas, desde más grave hasta menos grave, relacionados con el número de copias de SMN2 y con la cantidad de proteína SMN. Y a través de allí hay modificadores negativos o modificadores positivos que hacen que un determinado paciente a lo mejor no sea exactamente igual a otro a partir de la influencia de estos modificadores, que hacen que un fenotipo como el de 3 copias desarrolle una AME tipo 1 o un fenotipo como el de 2 copias desarrolle una AME tipo 2. Perdón, genotipo, se me escapó. Es genotipo con 3 copias y genotipo con 2 copias. Bien, vamos a hablar entonces ahora
de la segunda parte, más que nada entrando en cuenta que cuáles han sido los mecanismos de acción, las terapias aprobadas y en investigación, los fenotipos emergentes y el escenario de tratamiento. Las terapias surgidas del conocimiento de la genética de la AME fueron dos fundamentalmente desde el punto de vista específico. Por un lado está la modificación del splicing del SMN2, es decir, aumentar la producción de proteína SMN completa a partir del SMN2, aprovechando que está presente en todos los pacientes. Y la otra alternativa es introducir una versión normal del gen SMN1 que está ausente en los pacientes por medio, por ejemplo, de la terapia génica. Aquí repasamos un poco cómo es la producción de proteína SMN por un individuo que no tiene atrofia muscular espinal, y vemos que tenemos las dos versiones del gen, el SMN1 y el SMN2. El gran porcentaje de proteína, de RNA y proteína completa viene del SMN1, y prácticamente el gen SMN2 es un gen relativamente pasivo que no tiene ninguna influencia cuando hay una presencia del SMN1. En la atrofia muscular espinal, el SMN2, al no haber SMN1, como vemos aquí, el SMN2 es incapaz de producir toda la cantidad de proteína necesaria que producía el SMN1, aunque desde luego, como lo he dicho anteriormente, la presencia de algo de proteína completa hace que el paciente pueda sobrevivir. Claro, si la cantidad es muy poca, el paciente tendrá un fenotipo muy grave. Y si la cantidad se acerca a la que podría ser inclusive a la cantidad de un portador, teniendo en cuenta que el 50% de la producción de SMN en un portador no manifiesta la enfermedad, podríamos estar hablando de que el fenotipo es mucho mejor. Y a partir de allí se han desarrollado, por ejemplo, para el SMN2, las terapias que había comentado. Por un lado, el oligonucleótido antisentido, que vemos aquí, que actúa sobre el intrón 7 para sacar algunas proteínas, alejar algunas proteínas inhibitorias del splicing. Y por otro lado, una molécula que se da por vía oral, es un compuesto que ayuda a que interactuar en el extremo del exón 7 para que pueda unirse mejor al exón 8. Vamos a ver un poco cuáles son estos mecanismos de acción. Desde el punto de vista del oligonucleótido, uno de los colegas investigadores, que es uruguayo, Adrian Kreiner, estuvo estudiando todas estas regiones relacionadas con el splicing. Él es un experto en splicing, y observó que en el intrón 7 había una región que se llama ISSN1 por Intronic Splicing Silencer número 1, y que esta región, cuando se bloqueaba, era más propensa luego a liberar estas proteínas que son inhibitorias, que se llaman HNRNPA1 y HNRNPA2, y que hacía que el Small Nuclear Ribonuclear Protein U1 pudiera realmente actuar como corresponde. Entonces se desarrolló con 18 pares de bases el oligonucleótido que es el que nos ocupa, que se llama Nocinase. Cuando nosotros damos este oligonucleótido, que se tiene que dar por vía intratecal porque no atraviesa la barrera mastoencefálica, y por lo tanto, si tuviéramos que darlo en la médula espinal, que llegue a la médula espinal, tendremos que darlo intratecal con una punción lumbar y luego poner la medicación en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que ocurre cuando llega la medicación, se va las proteínas inhibitorias y se puede lograr una buena unión del exón 7 que hace el Lariat para el exón 8, y entonces se produce la proteína funcional. Realmente este tratamiento fue la prueba de concepto de que verdaderamente se podía producir más proteína completa, y que los pacientes realmente habría que ver si verdaderamente tenía algún efecto terapéutico, ya que éramos capaces de producir una proteína normal a partir del gen SMN2 que estaba presente en todos los pacientes. La otra molécula, risdiplam, actúa sobre una parte que se llama Splicing Enhancer 2, Exonic Splicing Enhancer 2, en el sitio 5'SS del exón 7, inhibiendo esta asociación también de HRNPs. Por lo tanto, nos parece que ambas terapias, si bien son muy similares,
no necesariamente tienen que ser antagónicas cuando uno las da a un paciente. Quizás a lo mejor, en este caso, como la terapia es oral, también puede influenciar no solo en la médula espinal, sino en otros órganos, como por ejemplo el músculo, donde se está demostrando que la proteína SMN también es importante para el buen funcionamiento del paciente. Así que creo que en el futuro podría llegar a ser una terapia combinatoria interesante, y aquí vemos que cuando definimos los dos mecanismos, sabemos que estamos hablando de un mecanismo, por un lado, nusinersen, que suprime un mecanismo inhibitorio, y por otro lado, risdiplam, que refuerza un mecanismo positivo. En ambos casos, la inclusión del exón 7 está promovida y la proteína funcional puede ser sintetizada tranquilamente, y estos pacientes realmente tienen una expresión de mejoría clínica que luego vamos a comentar. La otra terapia que nos interesa es la terapia génica. En este caso, la estrategia terapéutica es aprovechar el adeno-associated virus, en este caso 9, que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, para que con una inyección endovenosa de partículas virales llevando el cDNA del SMN1, en este caso sin los intrones, porque la cantidad que puede albergar el adeno-associated virus es hasta 5 kilobases, y por lo tanto el cDNA sí no llega a 5 kilobases, pero con el gen completo sí es mucho mayor. Por lo tanto, aquí tenemos digámosle, un gen de transferencia en el cual se puede dar por vía endovenosa, llega a todas las células del organismo, y en este caso puede atravesar la barrera hematoencefálica, llega en este caso a las neuronas y neuronas motoras, penetra el vector vía endosoma, llega hasta el núcleo, y allí el endosoma se rompe y se produce la liberación de una doble circular, de un cDNA circular que es complementario, que se hace doble cadena, y entonces es como un episoma de replicación autónoma, donde se transcribe de acuerdo a y la cantidad será de acuerdo a la cantidad de episomas que pueda introducirse, ¿no? en el núcleo, es decir, 1, 2, 3, puede haber 5 o puede haber ninguno, no necesariamente, es una sola inyección, y realmente no jugamos al todo y en nada. Esta inyección se va a distribuir por todo el organismo. Implica que vamos a tener células que recibirán este vector, y que al dividirse irán diluyendo la cantidad de episomas. Pero las células de las neuronales, como no se dividen, en teoría tienen que llevar este episoma por varios años, si no es para toda la vida. Por lo tanto, pensamos que el efecto de la terapia génica puede ser a largo plazo importante. Sin embargo, la terapia génica todavía tiene pocos años de tratamiento y de investigación, y veremos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo. Si tuviéramos que resumir un poco las tres terapias que he mencionado, aquí vemos esto en esta columna, en esta tabla, donde vemos tres columnas, donde tenemos los distintos mecanismos de acción, la vía de administración, cuáles son las células blanco, la cantidad de pacientes que se han tratado hasta ahora, cuáles son los aspectos digamos, de efectos adversos o de seguridad que tenemos que tener en cuenta, y cuándo fueron aprobadas. Por lo tanto, la que en estos momentos tiene mayor cantidad de pacientes tratados es el nusinersen, que tiene más de 11.000, pero tenemos que tener en cuenta también que fue aprobada prácticamente hace 5 años, hace menos tiempo la terapia génica, aunque la terapia génica tiene una limitación, y es que las genomas virales se dan por kilo de peso, y al dar los genomas virales por kilo de peso implica que un paciente de más de 10 o 12 kilos va a tener una gran cantidad de genoma viral que se introduce en el organismo, y la biodistribución no permite, puede ser llegar tóxico, puede producir reacciones realmente importantes por las cápsides virales que se liberen. Y esto puede dar condicionamientos como gran aumento de hepatotoxicidad o problemas de ese tipo. Por lo tanto, no está recomendada la terapia génica en los pacientes que pesan más de 10, 12 kilos, y en general es una buena alternativa para los pacientes que son de poco peso.
El nusinersen, en cambio, está aprobado en prácticamente cualquier tipo de paciente, ya sea recién nacido hasta adultos. Y risdiplam, que es la terapia oral, también está indicado en la mayoría de los pacientes, aunque no está aprobado todavía para los pacientes menores de 2 meses, porque están observando cuáles son los efectos que puede hacer sobre el recién nacido, aunque hay un estudio de pacientes presintomáticos. Después vamos a comentar un poquito más. Teniendo en cuenta cuáles son las terapias con las cuales estamos realmente trabajando, vemos 2 escenarios fundamentales de tratamiento. Por un lado, lo que es cuando el paciente tiene manifestaciones, es decir, nosotros vemos al paciente cuando ya tiene las manifestaciones de debilidad muscular. Si puede ser un paciente con AME tipo 1, con AME tipo 2, 3 o 4, dependiendo del tipo de atrofia muscular espinal, y que es importante darnos cuenta que en la medida en que empiecen a aparecer los signos de la enfermedad, las manifestaciones, implica que ese paciente está perdiendo motoneuronas en un tiempo real. Y que realmente esto hace que la terapéutica sea una necesidad inmediata. Pero también tenemos el otro aspecto que hay que tener en cuenta, que hay una fase presintomática. Cuando nosotros tomamos en cuenta que hay algunas semanas entre las cuales el paciente no aparece en las manifestaciones, como que estuviera libre de manifestaciones, nos da lo que se llama la ventana terapéutica, y en esta ventana terapéutica podemos empezar a tratar a los pacientes y vislumbrar cuál puede ser el pronóstico o el tipo de AME que van a hacer a través de las copias de SMN2. Y entonces vamos a comparar, por ejemplo, cómo es la eficacia, cómo es la evolución. Cuando tratamos un paciente que empezamos a tratar en periodo sintomático, es decir, cuando ya tiene los síntomas, y la diferencia cuando tratamos un paciente en periodo presintomático. Observen que un paciente, cuando lo tratamos en periodo que es sintomático, si nosotros, esto es de los datos de uno de los ensayos clínicos pivotales, que se llamó ENDEAR, donde eran pacientes menores de 6 meses, pero que manifestaban la enfermedad y que tenían 2 copias de SMN2. Como vemos, cuando a esos pacientes le hacemos un procedimiento simulado, que se llama sham control en inglés, estos pacientes evolucionan para abajo, como corresponde. Y si luego esos pacientes los cambiamos después de un año y los pasamos a terapia, empiezan a aumentar lo que se llama la performance motora, que es la que vemos en este eje de la tabla. La otro aspecto es que cuando empezamos a tratar estos pacientes antes de los 6 meses, hay una respuesta en la cual inmediatamente se aumenta la cantidad de función motora, y vemos que a lo largo de los distintos días aparece una mejora en la función motora. Desde luego, nosotros hemos visto pacientes con AME tipo 1, si ustedes se acuerdan del primer video, que se pueden sentar, que se pueden inclusive ponerse de pie y dar algunos pasos con este tratamiento. Pero lo que es increíble es qué pasa, aquí también tenemos otro ensayo que se hizo inicialmente, un ensayo abierto, qué pasa cuando tratamos a los pacientes en las primeras semanas de vida. Si hacemos, por ejemplo, un cribado neonatal y podemos detectar que tienen realmente una ausencia del gen SMN1 en las primeras semanas de vida, antes de que aparezcan las manifestaciones, y los empezamos a tratar, por ejemplo, entre los 3, 4 semanas de vida, los pacientes con 2 copias observen cómo mejoran la performance motora como hemos establecido aquí. Y después van a ver que los pacientes con 3 copias inclusive tienen una performance mucho mejor. Lo que implica que realmente el tratamiento presintomático, antes que haya la pérdida total de neuronas motoras, nos está diciendo que debemos tener un tratamiento lo antes posible. Cuanto antes lleguemos al tratamiento, mucho mejor va a ser el desarrollo de los pacientes. Les quiero poner este video que desarrolló uno de los padres de pacientes que seguimos con atrofia muscular espinal, el cual empezamos a tratar a partir de los 18 días de nacimiento. Sin embargo, disculpen, le diagnosticaron la atrofia muscular espinal a los 18 días de nacer.
Empezamos el tratamiento cuando ya tenía 2 meses, porque teníamos que aprobar las cuestiones del ensayo clínico. Por lo tanto, este paciente ya tenía sus manifestaciones ya en las primeras 2 semanas de vida. Por lo tanto, es un paciente, digámosle, con inicio precoz. Y ya manifestaba la enfermedad. Y esto es lo que los padres fueron capaces de realizar. Bien, esto para hablar cuál puede ser el ejemplo de un paciente que empezamos a tratar en periodo sintomático. Es decir, este paciente, a pesar de tener un inicio muy precoz, el tratamiento fue efectivo y, como han visto, ha sido capaz de sentarse, de ponerse de pie, de jugar, y además ahora ya puede empezar a ir al colegio. Aunque esté en la mayoría del tiempo en silla de ruedas, lo que implica que hay un aumento muy importante de la capacidad motora y de la morbimortalidad de estos chicos. Pero vamos a ver qué pasa en el aspecto presintomático. Este es un ensayo clínico que se llama Nurture. Este ensayo clínico se hizo también en pacientes dándole la inyección intratecal, y estos pacientes se los trató aproximadamente alrededor de las 3-4 semanas, debido a que había una historia previa de atrofia muscular espinal en la familia, y que las madres quedaron nuevamente embarazadas, y al saber que tenían un niño con atrofia espinal, igualmente decidieron continuar el embarazo, y al nacer inmediatamente se confirmó la presencia de atrofia muscular espinal y se puso en marcha el tratamiento. Había 10 pacientes con 3 copias de SMN2 y 15 pacientes con 2 copias de SMN2. Y lo que ven aquí, esto que son las estrellitas, significa que el paciente era capaz de sentarse. Los triángulos implican que el paciente era capaz de ponerse de pie con apoyo, y los círculos amarillos indican que el paciente puede caminar independientemente. Como vemos, todos los pacientes con 3 copias prácticamente desarrollaron exactamente las pautas normales de desarrollo. Los pacientes con 3 copias, y generalmente tipo 2, porque los hermanos tenían tipo 2, nunca llegan a caminar. Sin embargo, todos estos pacientes tratados presintomáticamente llegaron a caminar. Y lo que es también increíble es que estos pacientes con 2 copias, que iban a desarrollar AME tipo 1, como aquel bebito que veíamos al principio en el video, prácticamente lograban también las pautas de desarrollo motor casi o muy parecidas a las que había a los pacientes con 3 copias. Y yo les voy a mostrar 3 videos en los cuales hay 2 pacientes que tienen 2 copias de SMN2 y otro con 3 copias de SMN2. En este caso, el paciente que ven en la izquierda se empezó a tratar a los 40 días. Y a los 18 meses, es decir, al año y medio, este paciente ya caminaba solo, como vemos en el video, va y viene. Si bien no camina de manera perfecta, porque vemos que aumenta un poco la base de sustentación cuando lo vemos, este paciente sí tiene un desarrollo. Su hermano había tenido 2 copias de SMN2, a los 3 meses había empezado la enfermedad y nunca fue capaz ni de sentarse ni de caminar. Vamos al segundo caso, que ya empezó a funcionar el video,
y vamos a ver que en el video este paciente viene poco a poco de vuelta también, incluso corre, comemos de una manera interesante, no de manera perfecta, pero realmente tienes una pauta motora muy buena y totalmente inesperada en estos casos. Él a los 26 meses fue que empezó a caminar solo, empezó la terapia a los 25 días y tenía un hermanito que había empezado a los 2 meses la enfermedad y que se había muerto a los 16 meses y que nunca había sido capaz ni de sentarse ni de caminar. Y finalmente, el caso estrella, como digo yo, este paciente con 3 copias que empezó a los 42 días a los 42 días de vida con el tratamiento, a los 13 meses fue capaz de caminar solo y ahora es capaz de correr. Yo en mi vida jamás había visto un paciente con atrofia muscular espinal correr, y este es realmente un ejemplo típico. Su hermano había empezado a los 6 meses la enfermedad, se había sentado a los 7 meses, pero nunca pudo caminar. Y su hermanita, en este caso, tratada desde los pocos días, las pocas semanas de vida, ha tenido un desarrollo prácticamente cercano al normal, porque corre como un niño normal. Así que realmente esto nos hace reflexionar sobre cuáles son las pautas más importantes para hacer una detección temprana y poder hacer el tratamiento lo más precoz posible. Es lo que se dice el cribado neonatal para la atrofia muscular espinal, es la puerta de entrada para hacer el diagnóstico. Es decir, detectar la lesión homocigota, es decir, la ausencia del gen SMN1 en el 95% de los casos que nazcan con atrofia muscular espinal y comunicarlo a la familia y ofrecer la posibilidad terapéutica. Si nosotros recordamos un poco los criterios de cribado neonatal, la AME cumple todos estos criterios y entonces implica que es posible realmente ser llevado a cabo. Y si vemos que está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa, muchos países están incorporando el cribado neonatal. En estos momentos tengo información de que prácticamente el 80% de los recién nacidos de Estados Unidos están cribados para la atrofia muscular espinal. Implica que cuando se detecte este paciente, a las pocas semanas se puede empezar el tratamiento, lo que implica que el impacto de la enfermedad, tanto en la familia como en el sistema de sanidad, y desde luego en el paciente, ¿no? Y el médico mismo que está tratando a un paciente que ve que evoluciona bien y mejora y que no tiene complicaciones, es fundamental para poder realmente tener un desarrollo apropiado de estas terapias. Estas terapias no quiere decir que sean accesibles a todo el mundo, porque el precio es bastante prohibitivo. Sin embargo, hay arreglos con los distintos ministerios de salud y con las distintas obras sociales en las cuales realmente se establece el reembolso del precio de estos tratamientos, que bien valen la pena por el hecho de que pueden ser muy efectivos para mejorar la salud del paciente y la calidad de vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que llamamos escenario de tratamiento en un futuro, actualmente son pocos los casos presintomáticos que tenemos. Tenemos los nuevos diagnosticados, que son los que empiezan a manifestar la enfermedad, y hay un montón de pacientes históricos que están siendo tratados. Cuando tengamos cribado de recién nacido para la atrofia muscular espinal, va a cambiar un poco el escenario y vamos a tener muchos pacientes tratados en periodo presintomático, lo que implica que la mayoría de ellos tendrán una evolución, como vemos, normal. Veremos niños con atrofia muscular espinal caminar a todos. Prácticamente casi no habrá pacientes en silla de ruedas. Tendremos también nuevos diagnosticados, porque recuerden que hay un 5% de pacientes que pueden tener atrofia muscular espinal, pero no pueden ser detectados por la ausencia bialélica, que serían falsos negativos para el cribado, que evidentemente manifestarán la enfermedad cuando corresponda, y habrá menos pacientes históricos que serán los que habrán tenido menos acceso inicialmente a la terapia, pero que luego paulatinamente lograrán esto. Les quiero comentar que entonces nos vamos moviendo de un nivel de prevención terciaria, que es tratar a todos los pacientes que manifiestan la enfermedad, a una prevención secundaria, que es tratar todos los casos presintomáticos detectados mediante el cribado de recién nacido. Y finalmente, en un futuro también iremos a la prevención primaria. Realizaremos
estudio de portadores de la enfermedad detectados a través de un cribado poblacional y podremos hacer asesoramiento genético y prevención primaria a todas las parejas que estén en riesgo de tener un niño con atrofia muscular espinal. En cualquier caso, estas tres prevenciones tienen tres diferentes impactos relacionados. Que el impacto de la prevención terciaria influencia en los cuidados de seguimientos y determina nuevos fenotipos, que son estos que vimos, que son chicos que todavía tienen algunas dificultades, pero que van logrando pautas motoras que son de mejoría en la calidad de vida. En la prevención secundaria influencia la carga sanitaria y el desarrollo de la enfermedad. Prácticamente estos pacientes tienen un desarrollo muy parecido a un niño normal, a un bebé normal, y siempre puede haber algunos casos que son, por ejemplo, pausisintomáticos o oligosintomáticos en el periodo neonatal, pero en todos los casos logramos una eficacia terapéutica mucho mejor porque iniciamos el tratamiento de manera precoz, porque las neuronas motoras se van perdiendo a lo largo de las semanas. Y finalmente, la prevención primaria en un futuro va a influenciar la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, porque tendremos pescado, por así decirlo, todas estas parejas portadoras y podremos hacer un asesoramiento genético y reproductivo acorde y que tomen las decisiones más importantes para su futuro. Para terminar, les dejo estos mensajes. La atrofia muscular espinal es un compendio de ciencia genética porque tiene dos genes, uno determinante que causa la enfermedad y otro modificador del fenotipo, que es el SMN2. Hay una correlación genotipo-fenotipo, cuanto más copias de SMN2 es mejor el fenotipo del paciente, pero esta correlación no es absoluta y existen distintos tipos de discordancias fenotípicas que pueden estar influenciadas por algunas variantes que hay en el gen SMN2. Desde el punto de vista de tratamiento hay dos aproximaciones, ya sea modificar el splicing del gen SMN2 o introducir una versión normal del gen SMN1. Dentro de las indicaciones del tratamiento tenemos que darnos cuenta que el diagnóstico de AME es casi una urgencia terapéutica, porque cuanto antes se inicie el tratamiento será mejor la evolución de los pacientes, lo que implica que vamos hacia un cribado neonatal en la mayoría de los países. Y de las opciones de tratamiento, actualmente hay 3 medicaciones específicas, es decir, que influyen relacionadas con el SMN, ya sea el SMN2 o el SMN1, que están aprobados tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento. Quiere decir que en un futuro quizás tengamos que vislumbrar una posible terapia combinada para mantener los efectos y terminar de mejorar totalmente la calidad de vida de estos pacientes. Y creo que con esto tengo algún tiempito para responder algunas preguntas y les agradezco mucho la atención que he recibido. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente una exposición brillante. Tenemos poco tiempo para preguntas, pero quiero de la doctora... Dice, en un paciente con sospecha de AME, para el diagnóstico genético, ¿debe pedirse de lesión de exón 7 o directamente el MLPA que analiza SMN1 y SMN2? A ver, el MLPA es el gold estándar en estos momentos porque nos permite casi matar 3 pájaros de un tiro. Por un lado, diagnostica cuando hay 0 copias del SMN1. Si el paciente llegara a tener una mutación puntual, nos determina que tiene una copia de SMN1, por lo tanto nos fuerza a hacer la secuenciación del otro alelo para llegar a confirmar el diagnóstico. Y en paralelo, una vez llegamos al diagnóstico, inmediatamente sabemos el número de copias que tiene el paciente y podemos hacer una correlación del fenotipo con el genotipo. Bueno, también preguntan, ¿cuál es la edad promedio del diagnóstico? ¿Cuál es la edad promedio del diagnóstico de esta patología de tipo 1 en Latinoamérica? ¿Y quiénes tienen acceso a estas terapias? ¿A qué edad las inician? ¿Cuáles son los resultados de los pacientes en la región? Creo que algo vos dijiste con respecto a la eficacia del tratamiento en edades tempranas, pero bueno, están preguntando a nivel de Latinoamérica. A ver, aquí, tanto aquí como en todos lados, paulatinamente se va haciendo una conciencia de que esta enfermedad ahora es tratable. Hace tiempo
Cuando se diagnosticaba el paciente, lo único que le podíamos decir al niño es que, bueno, vamos a hacer cuidados paliativos y lo vamos a mandar a su casa y tenga cuidado que no tenga una infección respiratoria, a lo mejor le haremos apoyo respiratorio no invasivo durante la noche, durante el día, para ayudarle a mejorar y a tener más meses de vida. Entonces, ese cambio ha sido brutal y entonces, claro, ahora ya no es que, bueno, si ha habido un mes o un mes y medio, 2 meses o 3 meses de retraso en el diagnóstico, no influye en la historia natural o en lo que va a pasar en el paciente. En cambio, ahora, cada mes que perdemos o cada semana que perdemos, son neuronas que vamos perdiendo, quiere decir que la recuperación, el rescate de la enfermedad por parte del tratamiento se hace más dificultoso. Y está demostrado en estos ejemplos que les mostré. Un paciente tratado prácticamente cuando no hay síntomas tiene una evolución casi normal, a diferencia del paciente que habíamos visto en el video este que mostraron los padres, donde todavía hay dificultades, donde hay mejoría, pero claramente hay lo que llaman en inglés las unmet needs, ¿no? Que todavía no llegamos a tener realmente un verdadero cambio total en el tratamiento de la enfermedad. Si bien es muy importante, no llega a ser completo. Prácticamente podemos decir que algunos pacientes pueden llegar a curarse si los llegamos a tratar realmente en etapa neonatal. Por lo tanto, es muy importante que todos los pediatras y todos los neurólogos pediatras estén avisados de que esta patología puede existir y ante la sospecha de que hay un nene hipotónico, que es flojito o que realmente no tiene el tono muscular que corresponde. A veces, inclusive, vale la pena hacer un estudio genético de más para descartar la enfermedad, que un estudio genético de menos y que esperemos 3 meses y cuando lleguemos al diagnóstico empecemos la terapéutica, que es una terapéutica muy cara, que es difícilmente accesible, pero que realmente se está llegando. Hay muchos pacientes tratados en Latinoamérica, hay muchos pacientes tratados en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Colombia. Es decir, tenemos contacto en Paraguay, tenemos contacto con todos los neurólogos pediatras que tratan estos pacientes y realmente utilizar una medicación tan cara cuando realmente se puede optimizar su efecto es realmente importante. Y creemos que lo fundamental es no perder tiempo respecto al diagnóstico y hacer una educación para todos los profesionales de que realmente tengan en cuenta esta enfermedad, no solo ya por el diagnóstico, sino también por las posibilidades terapéuticas. Luego la familia decidirá cuál es el mejor camino a seguir, pero es importante que nosotros no perdamos la oportunidad de tratar ningún paciente que nazca con atrofia muscular espinal si el tratamiento está disponible. Bueno, la verdad que por una cuestión de tiempo voy a tener que dejarte, Eduardo. La verdad que tu presentación ha sido excelente, nos has dado una vista de esta patología, todo un espectro de ella, y la verdad el tratamiento es lo más importante de considerar. Alguien preguntaba si es tarde a veces iniciar el tratamiento o cuál es el costo monetario de las distintas formas de terapia. Apuntaste primero a la de Nusinersen, pero no, y la otra también tenía sus inconvenientes, pero sobre todo la de Onarsemorgen, pero realmente creo que no sé si da el tiempo para seguir contestando. Puedo decir 2 palabras de esto. Evidentemente, Sí. la diferencia, una sola, la terapia génica se puede dar una sola vez, no se puede repetir nunca. Lo que pasa que no necesariamente va a ser un tratamiento de por vida, porque todavía no sabemos los efectos a largo plazo. Un caso de terapia génica puede costar hasta 2 millones de euros o dólares, no sé lo que lo quieran llamar, porque saben que es una sola dosis y entonces es un paciente que va a recibir ese solo tratamiento. Los tratamientos con Nusinersen o Risdiplam son menos caros digámosle, distribuidos. Es como si pagáramos en cuotas, ¿me explico? Claro. Porque cada dosis vale aproximadamente de 70 a 80 mil o 100 mil dólares, depende del país y depende de los arreglos que hayan hecho con los ministerios. De todos modos, los precios son bastante exorbitantes y creemos que con un tiempo esto tendría que regularse un poco mejor para que la accesibilidad y la equidad del tratamiento llegue a todos los pacientes. Sobre todo con los países que no pueden con su propia
salud pública o que tienen problemas de salud pública muchísimo más, ¿cómo puedo decir? No de urgencia, pero hay chicos que no se vacunan, por ejemplo. Entonces es importante que se vacunen los chicos, ¿no? Y después miremos si podemos tratar la atrofia espinal. Creo que los derechos en este sentido se irán pudiendo acomodar. Por el momento estamos un poco en manos de toda la cuestión de las compañías farmacéuticas y de los arreglos que puedan hacer con los distintos ministerios. Simplemente comentarles eso. Las terapias son caras, la diferencia es que si uno va a hacer la terapia génica hace un solo tratamiento y no está garantizado que ese solo tratamiento no tenga que darse ninguna de las otras medicaciones en un futuro. Por eso yo puse un poco el signo de interrogante de que seguramente podría haber una combinación o una, digámosle, adición de terapia en un futuro. Claro. Bueno, evidentemente la eficacia todavía no está bien establecida para una u otra, ¿o no? Es decir, son todas eficaces. Son todas eficaces. Si uno las da todas presintomáticamente, son todas súper eficaces. Bueno. Y después las demás, es decir, hay pacientes que responden y hay otros que no responden cuando ya son sintomáticos. Pero en la gran mayoría de casos hay respuesta. Es decir, yo no puedo decir esta terapia es mejor que la otra. Ambas influyen y probablemente con el tiempo sean complementarias. Sean complementarias. Eduardo, la verdad que brillante, muchísimas gracias. Es una enfermedad la cual abrió un camino muy grande, ya el hecho de poder dar un tratamiento a esta patología, que generalmente muchos chicos nacen al poco tiempo de nacer, realmente es un abanico muy importante, en lo cual se ha logrado un avance y ojalá pudiera lograrse para muchas otras patologías. El sistema de salud, y sobre todo en Latinoamérica, tiene sus grandes inconvenientes, lo sabemos no solo para esta patología, sino para muchas otras enfermedades, la lucha constante que hay que hacer para lograr tratamiento y que hasta que autoricen a veces un mínimo de estudios genéticos. Así que la verdad que la lucha en este sector del mundo es muy grande. Te agradezco muchísimo, agradezco también a la comisión directiva haber dado la oportunidad de poder ser invitarte a vos y de poder escucharte y que nos hayas ilustrado a todos con esta patología. Gracias, Eduardo, y damos lugar entonces a la siguiente conferencia que le corresponde. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Y nuevamente en nombre de todos de la Sociedad Latinoamericana de Genética. Gracias, Eduardo. Adiós y muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.